Amigas, amigos, con mucho gusto les comparto este cuento de mi autoría para ayudarles a comprender mejor el Evangelio de este domingo. Después del cuento, leeré el texto. Espero que les ayude y cada domingo encontrarán el cuento del día. Domingo de Ramos. Con motivo de las vacaciones, una familia de Durango visitó la Ciudad de México. Tenían curiosidad en visitar los museos y los lugares de mayor interés, por lo que todos los días, desde muy temprano, iniciaban sus recorridos. El segundo día de estancia en la ciudad visitaron la Catedral Metropolitana y se quedaron fascinados por su historia y sus obras de arte. Cerca del altar mayor vieron a un grupo de personas que esperaba ingresar a un sitio que tenía el letrero de Sacristía Mayor. Carlos, uno de los hijos, le preguntó a su papá: ¿qué es una sacristía? Su padre, con toda sencillez, le dijo: Mira, Carlitos, es el lugar donde se visten el obispo y los sacerdotes antes de salir a la misa. Aquí guardan los objetos para el culto como cálices y vestimentas sacerdotales. Su madre añadió: es un lugar muy importante porque en él se guardan los objetos para el culto. Ahí dentro se conservan cálices en oro y plata e infinidad de ornamentos. Después de escuchar esto, los tres niños mostraron a sus papás el interés por conocer el sitio. Se formaron en la fila y pocos momentos después entraron. Gerardo, el segundo hijo, no pudo contener su admiración, por lo que hizo una exclamación: ¡esto está muy bonito! Carlos también comentó: yo pensaba que solo veríamos cálices y ornamentos, pero esas pinturas son fabulosas. En efecto, las paredes mostraban 6 enormes pinturas con diversos temas. El guía explicó que habían sido realizadas por 2 de los mejores pintores del virreinato, Juan Correa y Cristóbal de Villalpando. Verónica, la hija menor, se llenó de curiosidad por una de las pinturas y le preguntó al guía: ¿por qué en esa pintura hay un hombre montado en un burro mientras lo acompañan muchos niños y adultos? ¿Se trata de un desfile? Todos los visitantes voltearon hacia la pintura esperando la explicación del guía. Este contestó con gusto: esa pintura representa la entrada de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. ¿El Domingo de Ramos? Así es. Presenta el momento en que Jesucristo, después de haber predicado durante 3 años y realizar muchos milagros, entró en la ciudad de Jerusalén para morir por la humanidad. Los niños y los adultos lo recibieron con alegría y a su paso colocaron mantos. También cortaron ramos de olivo y los utilizaron como banderas para recibirlo como rey. Verónica, llena de curiosidad, observó con detalle la pintura y preguntó: ¿por qué lo mataron si en ese momento se ve que lo reciben como a un rey? El guía continuó su explicación: en realidad los que lo recibieron así fueron sus amigos, sus discípulos. Ellos le manifestaron su cariño. Sin embargo, hubo otros que lo recibieron así solo por interés. Ellos pensaban que Jesucristo entraba a Jerusalén para dirigir una lucha contra los romanos, porque en aquel tiempo los romanos dominaban a los judíos y estos querían destruir al invasor. Cuando se dieron cuenta de que Jesús no venía a hacer ninguna guerra, sino a predicar el amor y el perdón, se enojaron con él y desearon su muerte. ¿Por qué va montado en un burrito? Porque en aquel tiempo había algunas normas. Si alguien entraba a una ciudad en procesión y montado en un caballo, era signo de que quería manifestar su grandeza. Por el contrario, entrar montado en un burrito era signo de humildad. La mamá de los niños intervino diciendo: allí en esa ciudad, el jueves celebró la última cena con sus discípulos y les lavó los pies dándoles ejemplo de servicio. También les dijo que moriría por la humanidad y que su cuerpo y su sangre permanecerían para siempre en el pan y en el vino. El papá continuó: después de la última cena fue traicionado por Judas y después de haber estado preso toda la noche, el viernes fue crucificado por petición de sus enemigos. Aquellos que esperaban que hiciera la guerra contra los romanos y que lo habían recibido el domingo anterior con palmas, ahora lo traicionaban pidiendo su muerte. Solo sus verdaderos amigos y discípulos sufrían con él. Los niños pusieron cara de tristeza, por lo que su mamá comentó: pero su muerte no fue el final de la historia porque resucitó. Con su resurrección venció a la muerte y al pecado. Por eso en la misa celebramos su muerte y su resurrección. El guía concluyó:
Esa pintura fue puesta en este lugar para recordarle a todos los sacerdotes que van a salir a celebrar la Santa Misa que lo que van a celebrar en el altar es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que se sintetizan con su entrada triunfal a Jerusalén el Domingo de Ramos. Después de visitar el lugar, la familia vio que el obispo se acercaba y entraba a la sacristía. Minutos después lo vieron salir revestido con los ornamentos para celebrar la misa en el altar mayor. Como los niños, gracias a la explicación de la pintura, habían comprendido el valor de la misa, decidieron permanecer con sus papás en la celebración y dieron gracias a Dios. Al año siguiente, durante el Domingo de Ramos, con el que inicia la Semana Santa, acudieron a la iglesia para recordar la entrada de Jesús a Jerusalén, y mientras bendecían sus palmas, lo aclamaron como Rey de la Paz. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían sus mantos en el camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David. ¡Hosana en el cielo!